Muy buenas noches, bienvenido. Me alegra tenerlos a todos por acá. Algunos conocidos, otros no he tenido todavía el placer. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Oduber Miranda Benítez. eh, bueno, de profesión abogado y con licenciatura y maestría en estudios teológicos. Trabajo con varios seminarios en el país en este tema de teología y ejerzo mi profesión también. La idea de este espacio básicamente es hacer un acercamiento para las personas que quieran comenzar a adentrarse en el mundo de la teología. Ese es como el objetivo básico de esta reunión. Entonces, les doy la bienvenida a todos y vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Y luego procedemos a explicar cuál va a ser la metodología y cómo vamos a trabajar. Entonces, permítanme orar para comenzar este tiempo poniendo nuestras vidas y nuestras mentes en las manos de Dios para que nos dé la sabiduría para todo este proyecto. Bendito y buen Dios, te rogamos por esta noche para que tú uses este espacio para la edificación de nuestras vidas, para que tú también, por medio de tu palabra y por medio de la fraternidad, del diálogo, de la escucha de tu palabra, Señor, y de la reflexión sobre ella, tu iglesia, Señor, en muchos lugares pueda ser edificada. Te ruego por mi vida para que tú me perdones mis pecados, para que tú me limpies, para que tú me ayudes a compartir, Señor, con claridad, con transparencia y con sinceridad de corazón, Padre, lo que por tu gracia me has dado. Y te ruego por mis hermanos también para que todos podamos tener la disposición correcta ante tu palabra, que uses este tiempo, Señor, como un tiempo de reflexión para todos y que todos seamos edificados mutuamente en la fe por medio de la multiforme gracia que tú das a todo tu pueblo, Señor. Bueno, hermanos, la idea eh, surge de una situación que, bueno, gracias a Dios, como les comentaba, he venido trabajando con varios seminarios alrededor del país y siempre uno ve que para muchas personas eh, entrar a un seminario a estudiar se convierte en un reto bastante grande y lamentablemente algunas personas desisten. ¿Por qué se presenta eso? Porque a veces se encuentra un obstáculo en el lenguaje, un obstáculo a veces en la cantidad de páginas que requiere una formación teológica a nivel universitario o a nivel de seminario. Los tiempos son bastante estrictos, la entrega de materiales, de trabajos, de ensayo, de informes de lectura, de análisis de textos, en fin, representan un reto porque muchas personas no están acostumbradas a ese ritmo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que si el Señor permite, ustedes vayan adquiriendo ciertas competencias como hacer análisis de textos, hacer resúmenes, hacer informes, eh, ir escribiendo, acostumbrarse a escribir teología. Eso es parte de los objetivos, para que después de esto Dios permita a aquellas personas que sientan de pronto el llamado puedan enfrentar una formación teológica a nivel ya certificada en seminarios y todo eso. Este curso busca manejar un primer acercamiento, un lenguaje muy sencillo, está dirigido como en las imágenes que se presentaron a todo público para que se preparen. Entonces, digamos, las particularidades o las dinámicas que vamos a trabajar acá es que este curso no está pensado como un programa rígido, con tiempos, con informes, con entregas, con todo eso. Vamos a tratar más bien de que sea un entrenamiento. Les voy a ir enviando unos materiales de texto. Sobre esos materiales de texto van a ir haciendo sus propios resúmenes de la manera en que ustedes lo hagan.
a la medida que vayamos desarrollando, vamos a ir compartiendo esos resúmenes y vamos a ir también enseñando cómo se hace una rúbrica de un resumen, cómo se hace un análisis de un texto argumentativo. Todo eso lo vamos a ir enseñando en la práctica, es decir, lo vamos a practicar. Como les digo, las lecturas van a ser lecturas cortas, manejables, con tiempos un poquito más extensos. No he querido hacer como un programa rígido precisamente para que se ajuste a diferentes grados de comprensión y a diferentes tiempos que ustedes tengan. Es decir, vamos a trabajar cada 15 días, quiere decir que las lecturas asignadas, ustedes van a tener 15 días para trabajarlas, para leerlas, releerlas, anotar si tiene alguna pregunta de lo que leyó, que no entendió, y eso es lo que vamos a tratar de acá. En promedio, digamos que semanal, vamos a estar trabajando como una, semanal no, perdón, quincenal, unas lecturas entre 20, 25 páginas, lo que puede ser un capítulo de un libro, lo que puede ser un artículo de revista. Los libros se van a ir leyendo por capítulos, no es que te tiene que ya decir tengo que leer 2 libros y todo esto. No. ¿Cuál es la idea? Que sea algo más eh, reflexivo, es decir, que usted pueda leer con calma, reflexionar y traer esa reflexión para compartirla acá. Más adelante, o sea, esto no tiene, digamos, formato de nota, calificaciones o cosas por el estilo, porque no hace parte del objetivo de eso, sino que en su momento, ya los que de pronto, si alguien tiene la intención, el deseo, el anhelo de estudiar, podemos hacerle en contacto con un seminario donde ya usted sí tendría que responder por lecturas, responder por entrega de trabajos, ensayos, exposiciones, sustentaciones, exámenes, todo eso. Por el momento no es esa la finalidad. Es decir, este no es un espacio, eh, digamos, formal en ese sentido. Digamos, será formal en que el conocimiento va a ser, digamos, responsable, va a ser algo centrado, los materiales son de autores que realmente manejan el tema. Ese es el objetivo. Así que de pronto, si yo sé que hay hermanos que de pronto ya tienen formación, ya tienen experiencia, han estado involucrados en procesos pedagógicos a nivel de seminario, pues todos acá la idea es que tengamos paciencia porque el público es variado, toda esa parte. Al final de cada clase se va a asignar unas lecturas que serán para la próxima semana. ¿Con qué objeto, hermano? Que esto no sea un motivo de estrés, de preocupación, de la nota y todo eso. Como les digo, si en su momento al desarrollo de este curso usted ve que quiere hacer un estudio formal, pues ahí de pronto hablamos y vemos cómo se puede hacer la transición para que estudie en el seminario. La metodología va a ser sencilla. Yo voy a hacer una exposición corta, entre 30 minutos más o menos. Luego hay un tiempo para socializar, para meditar las lecturas asignadas, para hacer preguntas. Esto no tiene, como les digo, evaluaciones formales. Esto es algo de su compromiso con el Señor, de profundizar, de formarse, de cultivar su vida espiritual, de tener un espacio de diálogo sobre estas lecturas y no tiene un número fijo de horas predeterminadas. ¿En qué sentido? Si vemos que estamos trabajando un tema y ese tema se nos hace difícil o algunas personas no lo entienden, pueden con toda tranquilidad decir, no he logrado comprender y si tenemos que volver a tocarlo en otro encuentro,
Si tenemos que repetirlo, si tenemos que volver a leerlo, lo vamos a hacer. O sea, no tengan esa presión. ¿Qué requiero de ustedes, hermanos? La total sinceridad. Dejemos el temor. Es que si yo pregunto, de pronto esto es muy obvio. No le dé pena preguntar. Acá estamos entre hermanos. Este es un espacio de compañerismo. Este es un espacio de diálogo. No es una competencia con nadie. Cada quien va a aprender a su ritmo. Eh, y las reglas son estas: disposición de escuchar, eh, no menospreciar a nadie, no juzgar, no criticar. Si alguien pregunta algo, le respondemos con cariño, le respondemos con amor. Si alguien disiente de algo, tiene una postura diferente, nos escuchamos. Y pues parte del ejercicio de la formación teológica también es precisamente contrastar ideas en un ambiente de diálogo respetuoso. Ese va a ser como el objetivo. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Ese es como el proyecto. Como les digo, es algo que usted puede ir haciendo progresivamente y con mucha tranquilidad y con mucha calma, para que el conocimiento se asimile. Entonces, ese es como nuestro proyecto. No sé si de esta primera parte hay alguna duda, pregunta, comentario sobre la intención del proyecto. De mi parte no. Bueno, si nadie tiene preguntas, objeciones, podemos comenzar. Bueno, hermanos, estudiar teología o una introducción a la teología. Mi hermano, ¿puedes pasar la siguiente diapositiva? Quiero que comencemos con el texto que está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, versículos del 9 al 11. Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel: estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos y a todo aquel que la oiga. Bueno, el contexto del relato ya lo conocemos. Lo quiero traer a colación simplemente para dar puntualmente la idea de lo que es específicamente la teología cristiana, y es escucha de la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Aprender a oír la palabra de Dios. En este texto vemos que Dios estaba llamando a Samuel y Samuel no logró identificar que era Dios quien le hablaba. ¿Ok? Entonces, la teología es eso, es básicamente escuchar la palabra de Dios y responder a esa palabra de Dios. Para responder adecuadamente a esa palabra de Dios, se necesita comprender esa palabra de Dios. Entonces, teología es la respuesta del hombre creyente a Dios, que lo llama por medio de su palabra a un encuentro con sí mismo, con Él, a un encuentro. Dios se revela, es decir, Dios se da a conocer, Dios habla y el pueblo de Dios, todo creyente, escucha. Desde este primer punto, lo que nosotros vemos es que ¿quién puede hacer teología? El hombre que ha sido llamado por Dios, que ha sido cambiado su corazón y que se dirige ahora ese corazón hacia Dios para escuchar y obedecer. Ahora, escuchando la palabra de Dios, lo que es natural en el hombre es que cuando alguien nos habla, nosotros busquemos comprender, ¿ok? La necesidad de comprender hace parte de la naturaleza humana. Dios nos dio
a todos los seres humanos el don de la razón que hace parte de la imagen de Dios. Tenemos una razón, una inteligencia y un pensamiento debido a que Dios nos creó de esa manera. Entonces, Dios nos dio una mente para que nosotros la utilicemos. Dentro del lenguaje de la teología hay un autor que se llama Anselmo, San Anselmo. San Anselmo acuñó una frase, no sé si puedes pasar la otra diapositiva, mi hermano, por favor. Bueno, hay la esencia de la teología cristiana como escucha de la palabra de Dios, que fue lo que ya vimos. La otra diapositiva. Anselmo tiene una frase latina y espero que no se asusten con la frase ni nos dé temor, nada de esto, que es fides quaerens intellectum, la fe que busca entender, la fe que busca el entendimiento. La teología, uno de los conceptos de teología que vamos a estar utilizando en este curso es eso. ¿Qué es la teología? Nosotros podemos responder, es la fe que busca entender. Por eso, otro de los temas que vamos a ver en otra clase es la fe y su relación con la teología y la razón y su relación con la teología. Pero Anselmo, en una obra que se llama el Prosologium, dice lo siguiente, quiero leerles textualmente, dice, Señor, yo no pretendo penetrar en tu profundidad. ¿Cómo iba a comparar mi inteligencia con tu misterio? Pero deseo comprender de algún modo esa verdad que creo y que mi corazón ama. No busco comprender para creer, esto es, no busco comprender de antemano por la razón lo que haya de creer después, sino que creo primero para esforzarme luego en comprender, porque creo una cosa, si no empiezo por creer, no comprenderé jamás. Entonces, miren el orden de esta declaración. Primero, hay una declaración de la limitación de la razón humana. Señor, yo no pretendo penetrar en tu profundidad. ¿Cómo iba a comparar mi inteligencia con tu misterio? Los padres de la iglesia decían, en lo finito, que es el hombre, no cabe lo infinito. Entonces, la teología trata con el misterio de Dios. Por supuesto que nuestra razón limitada no va a alcanzar a comprender a Dios en su plenitud, porque de Dios se predica que es el ser perfecto, el ser ilimitado y por lo tanto incomprensible para la mente humana. Entonces, lo primero que necesita entender alguien que comienza a estudiar teología es que se va a enfrentar con el misterio, que su mente tiene un límite y que se comienza por la fe. Por eso la teología solo es posible para el creyente. Pueden haber otras investigaciones sobre Dios, la filosofía, la sociología religiosa, la psicología de la religión, la filosofía de la religión, etcétera. Pero de lo que estamos hablando aquí es de la labor de un creyente que busca comprender. Y él decía, pero deseo comprender de algún modo esa verdad que creo. Esto es lo que debe tener alguien que estudia teología. Deseo de comprender la verdad que ya cree por medio de la fe y la revelación que Dios le ha dado. Y sobre todo que solo hay teología si primero hay amor a Dios. Anselmo dice, pero deseo comprender de algún modo esa verdad que creo y que mi corazón ama. Entonces,
conocer a Dios para amar a Dios. El teólogo ya debe amar a Dios y buscar por medio de su inteligencia comprender ese misterio en la medida de que se dé ese misterio. Pero la teología no es lo que da la fe, es decir, el orden es que yo debo ya ser creyente y luego buscar contemplar el misterio de manera integral, con mi mente y con mi corazón. Esto es lo que se entiende por una verdadera teología. De tal manera que de esta frase de Anselmo nosotros vamos a ver, y esto lo vamos a desarrollar también un poco a mayor profundidad, la relación entre la razón y la fe y la imposibilidad de la separación entre razón y fe y entre fe y teología. Al contrario, hay una complementación entre fe y razón y entre fe y teología. Aquí quiero que veamos también otra cita de Anselmo. En esta el texto se llama Cur Deus Homo, ¿por qué Dios se hizo hombre? Y miren lo que dice, así como en el recto orden exige que creamos las cosas profundas de la fe cristiana antes que nos atrevamos a discutirlas con la razón, lo que ya habíamos visto en el prosologium, así me parece que hay negligencia cuando, una vez confirmados en la fe, no tratamos de entender lo que creemos. Entonces, el primer punto es el misterio, el límite de la razón y el no pretender que nuestra razón sea el juez para poder llegar a creer. Pero Anselmo también nos corrige algo y él nos dice, pero el hecho de que nos enfrentemos al misterio de Dios con una mente finita y limitada no quiere decir que seamos negligentes en no buscar comprender. ¿Ok? Entonces miren que aquí se requiere un equilibrio y por eso más adelante vamos a desarrollar el tema de fe y teología y fe y razón. Quiero que alguien me ayude a leer el texto que está en la segunda carta de Timoteo 2:7, por favor, alguien lo puede buscar para que veamos ya el sustento bíblico, digamos, de esto que venimos desarrollando. Si alguien me puede ayudar, segunda de Timoteo 2:7. Pastor, dice así, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ok, miren que el texto tiene un llamado a la responsabilidad humana. Pablo escribe y dice a Timoteo, piensa, reflexiona, analiza lo que te digo. Considera en el sentido de medita, de pondera, de analiza, de dedicar su mente a tratar de comprender, ¿cierto? Pero el Señor te dará entendimiento en todo. Entonces vemos la gracia divina que ilumina la mente. Entonces tenemos la carta, en este caso de Pablo, que sería la revelación de Dios, el mensaje divino en cuanto a inspirado. Vemos la responsabilidad del hombre, considerar, pensar, reflexionar, meditar. Y vemos, por otro lado, la gracia de Dios que da el entendimiento. De tal manera que tenemos actividad, esfuerzo de nuestra parte, pero como vamos a encontrarnos con los límites de la razón, entonces la gracia ilumina la mente y añade, ¿cierto? Eleva la mente para que logre comprender. Entonces, la revelación que Dios da de sí mismo en su palabra debe ser comprendida. De ahí la necesidad del estudio. La teología trabaja sobre la revelación especial, entiéndase la Biblia. Nosotros denominamos la Biblia como la revelación.
La revelación es como si fuera una carta de Dios hacia el hombre. Por lo tanto, lo que debe hacer quien recibe una carta semejante a la que recibió Timoteo es preguntar qué quiere su autor transmitirme, cuál fue su intención, cuál fue su objetivo, qué quiso decirme y cómo puedo llegar a conocer eso. Entonces, esta revelación implica que yo debo entender que quien me escribió esa carta tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Transmitirme un mensaje, pero yo debo procurar la comprensión de ese mensaje. Con relación a la teología, la forma de leer ese mensaje es la exégesis bíblica, ¿cierto? Leer el texto, ¿vale? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, duda, comentario? Sí, pastor, quisiera dar un aporte. Sí, Usted había mencionado de que el hombre no puede contener lo infinito en su infinitez. Entonces, en el libro de R.C. Sproul, él menciona a Juan Calvino citando unas palabras en latín que dice algo así como finitium nunc pax infinite. Entonces, también para agregar. sí, esa es una expresión latina clásica que dice finitum non capas infinitum. Lo finito no es capaz de contener lo infinito. Entonces, eso nos lleva al tema de la incomprensibilidad de Dios. Es decir, Dios es incomprensible. O sea, la teología busca comprender esa revelación de Dios, pero nuestra comprensión siempre será limitada. ¿Ok? Pues ese primer punto, tenerlo claro. ¿Eso qué evita? Lo que dice Anselmo, reconocemos que hay un misterio que nos supera. La teología, cuando quiere pretender agotar el misterio, lo que está haciendo es reduciendo a Dios a un sistema que, si se puede explicar, diría Agustín, si se explica, ya no es Dios. Si se comprende, ya no es Dios, porque ya es una idea que el hombre puede manipular y hay una reducción ahí. ¿Ok? Entonces, la primer área de la teología es la exégesis bíblica. ¿Vale? Hermano, no sé si puedes pasar la diapositiva. La Biblia como fuente primaria de la teología. La Biblia, siendo palabra inspirada, es la primera fuente de la teología. Es decir, no hay otro lugar en el que nosotros podamos conocer a Dios sino en su palabra. Dios es conocido en su palabra. Esa es la fuente. La palabra es la fuente de la teología. Bueno, no sé si puedes, me hace el favor y vuelves a la primera diapositiva para explicar algo porque coloqué la imagen donde no iba. No sé si puedes volver a la primera diapositiva. Ese es el árbol de la teología. Si lo alcanzan a ver, ahí está, digamos, es una imagen que quiero que tengan, que le quede como en la mente de este primer acercamiento y es, está la palabra de Dios, ¿cierto? La base es la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios buscamos comprenderla y la buscamos comprender como un mensaje, como un autor que da un mensaje a un receptor. ¿Por qué medios? Bueno, por la exégesis bíblica, la interpretación de ese texto sagrado que es la Biblia. A partir de ese acercamiento de la exégesis, vamos subiendo. Exégesis bíblica, una teología bíblica, ¿cierto? Luego de una teología bíblica, entonces vemos que a través de la historia muchos hermanos han buscado comprender junto con nosotros la escritura. Es decir,
por muchos siglos esa escritura ha sido leída por la iglesia y la iglesia ha ido entendiendo progresivamente esas verdades. Ahí estamos hablando de teología histórica, teología histórica. Luego, también esa teología busca armonizarse, busca entender las relaciones entre las partes y así estaríamos hablando de una teología sistemática. Ahora más adelante vamos a ver las áreas que comúnmente se denominan los lugares o los loci de la teología, la estructura de la teología. Y por último, ya encontraríamos lo que es la teología práctica. ¿Cómo se aplica todo este conjunto de saberes que es la exégesis, la teología bíblica, la teología histórica a la iglesia? ¿Cómo se aplica a la predicación? ¿Cómo se aplica ya a la consejería bíblica? ¿Cómo se aplica en la liturgia de la iglesia? ¿Cómo se aplica en la vida cristiana? ¿Cómo se aplica en las demás áreas? Entonces, este es, digamos, el marco de la teología bíblica. ¿De qué hablamos cuando nosotros hablamos de exégesis bíblica? Estamos hablando de una metodología para desentrañar el sentido de esta carta que es la Biblia para todos nosotros. Cuando estudiamos la Biblia vemos que hay una estructura de lenguaje, hay una semántica, hay una sintaxis, hay una gramática del texto, hay un autor, hay una fecha de composición, hay unos receptores, hay unos géneros literarios en los cuales está escrito ese texto sagrado. Tenemos poesía, tenemos retórica, tenemos parábolas, tenemos narraciones, tenemos leyes, tenemos, en fin, un conjunto de formas en las cuales se da la revelación, se expresó la revelación. Además, esa revelación se expresa en distintos tiempos, es decir, en distintas épocas. Va progresando a través de mucho tiempo esa revelación de Dios al hombre. Entonces, eso nos hace necesario que nosotros estudiemos el texto bíblico en sus diferentes contextos. Hay contexto literario, hay un contexto histórico, un contexto geográfico, un contexto político, un contexto económico. Hay contexto inmediato y contexto general ya a nivel de manejar el texto, de lo que el texto está hablando en una sección de un libro y el contexto de todo el libro. Entonces, desde esa lectura exegética, nosotros vemos este primer principio. La escritura, que es la revelación especial, ha tenido un progreso en la historia. Quiero que alguien me ayude a leer Hebreos 1 del 1 al 3. Pastor, Hebreos 1, del 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, habló a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok, entonces, ¿qué podemos notar en este texto? Que nos habla de una progresión del tiempo y de maneras, ¿cierto? Dios habiendo hablado en otro tiempo, o sea, hay un tiempo pasado, en este tiempo lo que nos da dos etapas grandes ahí que ya nosotros podemos identificar con el primer pacto o el primer testamento, que a veces denominamos Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, que es ya la obra de la encarnación de Cristo. Dios habló por medio de su Hijo, que es la revelación definitiva. Lo que vemos aquí es que esa revelación se viene dando en la historia, en diferentes etapas de la historia y de diferentes maneras.
habiendo hablado de muchas maneras, ¿cierto? Por los profetas, y habló en poesía como los salmos, habló en lenguaje de sabiduría como proverbios, habló en mensaje profético, habló por medio de leyes. La teología bíblica, que es ya una construcción basada en la primera parte, que es la exégesis bíblica, nos muestra dos cosas. La teología de los autores, particularmente la teología de Isaías, la teología del Pentateuco, pero sobre todo la teología bíblica nos muestra esa progresión histórica. La imagen del árbol ayuda mucho. ¿Por qué? Porque es el Antiguo Testamento o el comienzo de la revelación es como si fuera una semilla, luego va una planta pequeña hasta que llega a toda su plenitud en el Nuevo Testamento. Pero es orgánico en la medida en que se va desarrollando. Es el mismo árbol que va creciendo y luego ya vemos su esplendor. Entonces, las semillas de la revelación cristiana de casi todos los temas relevantes de la teología los vamos a encontrar en Génesis y se van proyectando. Un ejemplo, en Génesis 3:15 encontramos esa promesa que le llamamos el protoevangelio, el niño que nacerá, la contienda con la serpiente, que será aplastada. Eso se va a ir desarrollando, ese hijo prometido, el hijo de Abraham, el hijo del pacto, el hijo de la promesa, el hijo de David, el hijo de Dios. ¿Cierto? Esa va a ser esa progresión. De tal manera entonces que la teología bíblica desarrolla, nos muestra el enfoque redentor. Hay un solo plan de redención que comienza desde la semilla, el evangelio que está en Génesis, hasta el evangelio que llega en Apocalipsis. Otro ejemplo, en Génesis nosotros vemos la creación, la primera creación, en el Apocalipsis vemos la nueva creación. Pero entonces en la Biblia lo que estamos viendo es todo el progreso, la manera como Dios en la historia va llevando a culminación su plan de redención. Esta teología bíblica usa varias formas de acercamiento a la construcción. Entonces, teología bíblica, enfoque histórico redentor. ¿Cómo corre en la historia el plan de redención? Y nos muestra que ese plan de redención es progresivo y ese enfoque también lo encontramos con que puede ser tipológico. Por poner un ejemplo, la serpiente del desierto, después en el libro de Juan, Jesús nos habla que así como Moisés levantó la serpiente, bueno, él será levantado. Entonces hay una cantidad de tipologías que se traen desde el Antiguo Testamento y que tienen un cumplimiento en el Nuevo. El Antiguo nos habla del Cordero degollado de la Pascua, luego en Cristo encontramos, Él es nuestra Pascua, y así una cantidad de simbologías, una cantidad de tipologías, hay incluso contrastes entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y básicamente encontramos una estructura aquí en la teología bíblica de la promesa y el cumplimiento. En el primer pacto están todas las promesas que Dios ha hecho a su pueblo y en el nuevo pacto está el cumplimiento. Un ejemplo es que alguien pueda ayudarme a leer Génesis 3:15 y otra persona que lea Gálatas 3:16. Como ejemplo de esto que estamos hablando de teología bíblica. ¿Quién puede ayudarme con esas dos lecturas? Pastor, Génesis 3:15. Y pondré Ajá. enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, Gálatas 3:16. Gálatas 3:15-16. Sí, por favor. Hermanos, hablo en 3:16. términos, hermanos, a 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos,
sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ok, entonces, este es un ejemplo de teología bíblica. ¿Cómo está Pablo interpretando aquí ese evento? Dice, miren que dice, no dicen simientes como si se tratara de muchas, sino simiente como uno. Y esa simiente es Cristo. Entonces ya él interpreta, aquí está interpretando Génesis, en clave de promesa, el cumplimiento. Entonces, la teología bíblica nos muestra ese panorama redentor, cómo corre la revelación desde el Génesis. En Génesis ya encontramos el Evangelio y eso nos lo dice Pablo en Gálatas también, el Evangelio que fue predicado a Abraham, que fue revelado a Abraham. ¿Cuál es el Evangelio? La simiente prometida, el Hijo de Dios, ese es el Evangelio. Pero esa comprensión del Evangelio va progresando a medida que la revelación va creciendo como esa semilla hasta convertirse plenamente en el árbol. Entonces, hasta aquí podemos decir, ¿qué es teología entonces? ¿Cómo entendemos nosotros la teología? Es la actividad del creyente que busca comprender la palabra de Dios para luego explicarla, transmitirla de manera ordenada y de entender esa revelación de manera orgánica. Ahora, la teología no se puede cultivar de manera aislada. ¿Por qué? Porque el- la teología o la revelación fue dada al pueblo de Dios. No estamos solos porque no somos los únicos que hemos buscado comprender. ¿Puedes pasar la otra diapositiva, hermano? Entonces, la teología integra razón y fe, no se excluyen. Ese es el tema. La teología integra razón y fe en tanto que presupone la revelación, presupone que nosotros tenemos confianza ya en la revelación, que creemos esa revelación, pero que buscamos comprender esa revelación. Sin fe y pensamiento no hay teología. Mire las dos cosas. Sin fe, es decir, si yo no creo, no hay teología, pero si yo no pienso, tampoco hay teología. Lo que decía Anselmo, yo no pretendo primero entender para luego creer, ya yo creo, pero ahora busco comprender aquello que es objeto de mi fe. Entonces la teología es esa búsqueda de comprensión, pero la teología se hace en comunidad, no en soledad. Aquí entonces nosotros vemos lo que es la teología histórica. Vamos a pasar ahora a la teología histórica. Hermano, ¿puede pasar la otra diapositiva? La confesión de fe. La teología histórica es esa progresión de la comprensión de la revelación que se ha dado por la iglesia en mucho tiempo. En este trabajo exegético no estamos solos. Ya hay muchos maestros que Dios ha dado a la iglesia, no solamente los maestros que están vivos hoy, sino los grandes maestros que Dios dio en las diferentes etapas de la iglesia, como un Justino Mártir, siglo ya segundo, como un Agustín, como un Juan Calvino, como un Tomás de Aquino, como un John Owen. Todas estas personas son grandes gigantes que Dios ha dado a su iglesia y que han sido maestros en diferentes épocas de esa iglesia. De tal manera que nosotros podemos ver que la iglesia ha ido construyendo una tradición. Dentro del lenguaje protestante, normalmente esta palabra genera cierta reticencia porque siempre se asocia con el catolicismo romano. En efecto, el catolicismo romano cree que hay dos fuentes de la revelación según su declaración del Concilio Vaticano II, una declaración que se llama Dei Verbum. Ellos claramente dicen que hay dos fuentes de la revelación, la Biblia y la tradición.
y los ponen en igualdad de autoridad. La tradición protestante, por el contrario, dice, no, hay una sola fuente que es la norma de las normas, que es la Biblia, y hay fuentes secundarias y derivadas. La tradición dentro del mundo protestante se considera como valiosa y una fuente secundaria, una fuente que es normada por la primera norma que dice la Biblia. ¿Dónde encontramos esa tradición de la iglesia? En los padres de la iglesia, en las confesiones de la iglesia, llámese el credo apostólico, el credo niceno, el credo niceno constantinopolitano, y el concilio de Calcedonia, en esos concilios. Eso hace parte de la historia de la iglesia, del progreso de la iglesia en la comprensión de las doctrinas, lo que se llama progreso del dogma, y en la lucha que la iglesia ha sostenido por la ortodoxia, por la verdad frente a las herejías. Esa situación no puede ser desconocida por un teólogo. Entonces, por eso otra área de estudio del teólogo es la teología histórica. Aquí quiero que reflexionemos sobre una frase, un análisis que hace Johannes Hisberger en su obra sobre Introducción a la Filosofía y el tema de las modas, para entender en algo la importancia que tiene que un teólogo tenga un horizonte interpretativo, tenga en cuenta toda esta tradición a la hora de estudiar teología. Johannes dice así: quien solo vive en su propio tiempo es fácilmente víctima de la moda, carece de experiencia intelectual y sucumbe a lo que es solo de actualidad. Dice, capaz, sí, de cautivar, pero carente de permanencia. Para formarse un juicio en este terreno y poder distinguir lo verdadero de lo falso, se precisa una visión de conjunto. Tener posibilidades de comparar, de contemplar múltiples estratos en lugar de orientar la mirada en una sola dirección. Es necesario comprender profundamente nuestros conceptos y nuestros problemas en función de sus orígenes. Gran parte del problema de la iglesia hoy es que la iglesia ha olvidado sus raíces históricas, lo que ha creído a través de los siglos y cómo se ha ido corrigiendo la visión, cómo ha ido creciendo la comprensión sobre las verdades reveladas en la Escritura. De ahí la importancia de esa teología histórica, que en su mayoría está recogida en los grandes símbolos de fe, en los concilios y en los autores que se les llama en el periodo que se llama padres apostólicos, que se estudian la patrística y otras áreas como son la patrología. Entonces, la teología sistemática, ¿qué es? Es el resultado entonces de la unión de la experiencia de la exégesis bíblica, la teología bíblica, la progresión de la comprensión de la fe en la teología histórica y por último entonces eso se armoniza de una manera lógica y se sistematiza. Entonces eso es teología sistemática. Eso es teología sistemática. Luego, la otra gran área es la teología práctica o que ya tiene que ver con cómo se aplica en ese conjunto de conocimientos a la realidad, a la iglesia. En la teología no se puede dividir teoría y práctica, sino que esta teoría es lo que se lleva a la práctica, lo que se aplica. ¿Dónde se aplica? En la predicación cristiana, en la consejería cristiana, en el discipulado cristiano, en la adoración cristiana, porque primero comienza la verdad a iluminar nuestras vidas, la ortodoxia. La doctrina correcta es lo que va a hacer posible que nosotros tengamos los sentimientos correctos y las acciones correctas, lo que se llama ortodoxia, ortopatía
y ortopraxis. Estas son entonces las grandes áreas de la teología. Ahora, alguien dirá, pero ¿realmente todo creyente debería estudiar teología? Y aquí venimos a un punto importante. El doctor Sproul escribió un libro que se llama Todos somos teólogos. Y uno puede decir, es verdad, todos somos teólogos y todos somos filósofos. ¿En qué sentido todos somos filósofos? En que todos nos hemos hecho las grandes preguntas filosóficas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué existimos? ¿A dónde vamos? ¿Hay algo más allá? Etcétera. Y todos somos teólogos porque de alguna manera todos nos preguntamos, ¿será que sí hay un Dios? ¿Será que sí hay un infierno? ¿Será que sí hay un cielo? ¿Será que sí hay una resurrección? Y todos nos contestamos esas grandes preguntas. ¿Será que Jesús sí es el Mesías o no es el Mesías? Esa es una labor teológica. Pero digamos que algunas personas se dan una respuesta intuitiva, espontánea. Entonces, hay teólogos espontáneos. Yo pienso en algo sobre Dios y me doy a mí mismo una respuesta. ¿Dios existe? No. Entonces, soy ateo, pero hice una reflexión sobre Dios, hice una teología. O respondo sí, pero ¿cómo es Dios? Bueno, Dios de pronto es un ser más grande que yo. Bueno, de pronto Dios es una causa inmaterial. En fin, voy dando respuesta. Eso es una teología espontánea. Pero la idea es que verificar si esas primeras impresiones corresponden a la verdad. Y para poder verificar eso tenemos que entonces entrar a poder darle validez a ese conocimiento. Yo pienso algo intuitivamente y puede que la respuesta sea positiva, pero puede que sea incorrecta. Cuando yo analizo un problema, cuando yo analizo un texto de la Biblia, hay varias posibilidades. Que yo comprenda lo que estoy leyendo. Recuerden el caso del eunuco en este tema. Que yo comprenda lo que estoy leyendo, que yo no comprenda lo que estoy leyendo, pero me dé cuenta que no estoy comprendiendo. El eunuco. Yo estoy leyendo, no entiendo lo que leo, pero me di cuenta que tengo ese problema de comprensión. Y por eso cuando Felipe le pregunta, ¿entiende lo que lee? Él dice, no entiendo porque nadie me lo explica. Pero puede pasar también que yo crea que entendí y entendí mal. Entonces, la exégesis bíblica, ¿por qué se preocupa? Porque yo pueda verificar esa comprensión, que yo pueda verificar con un método si realmente comprendí o no comprendí el texto que estoy leyendo. Y la teología también se construye con fundamento en un método para que yo pueda llegar a conocimientos certeros. Entonces aquí vemos esta diferencia. La idea es que una persona pase de ser un teólogo espontáneo a un teólogo científico. Y aquí, con ciencia, nos referimos a que sus conclusiones sean de acuerdo a un procedimiento lógico, a un procedimiento que pueda ser validado por otros. Que si a usted le pregunten, ¿y por qué tú entiendes que ese texto dice esto? Bueno, mira, ve, vamos a verificarlo. Esto. Yo hice esto, tú también lo puedes hacer y me puedes decir si esta conclusión es o no es válida. Aquí, entonces, esto es lo que ya vamos a procurar hacer. ¿Cuáles son estos aspectos? Vamos a tratar de que en este curso pasemos de ser teólogos espontáneos a un teólogo científico. Ahora meditemos brevemente en la relación de la teología con otras ciencias. Por ejemplo, la teología y la filosofía. La filosofía se pregunta por el mundo. Puedes pasar la otra diapositiva. La filosofía se pregunta por el mundo, se pregunta por el sentido de las cosas, incluso se pregunta por Dios. En eso ya es metafísica. Y la teología usó o usa en gran manera mucho de ese lenguaje filosófico para formular sus conclusiones. Entonces, por eso, dado que hay una cierta similitud en la forma como se busca, la filosofía usa la razón, la teología también usa la razón, pero
a partir de la fe y busca comprender la realidad. La teología también busca comprender la realidad, pero la teología busca comprender toda la realidad desde la suprema realidad que es Dios. Primero Dios como fin último del hombre y luego todas las cosas en relación a Dios. Eso es lo que hace la teología. La teología tiene otras fuentes, como la revelación general. Cuando hablamos de revelación general, nos referimos a lo que dice, por ejemplo, el Salmo 19 sobre los cielos cuentan la gloria de Dios. Por eso también hay una teología que se llama filosófica. Este es un área de la filosofía, o algunos le llaman teología natural, que de aquí se deriva el tema de la teología natural. Entonces, estas son como las áreas. Luego, ¿qué encontramos nosotros? Que hay una formulación sobre la ley natural, entonces ya hay otras áreas. Ya hay entonces la búsqueda del ser humano por comprender. Y también hay una ley natural, ya hay una reflexión ética. Por último, quiero que analicen esta expresión de Tomás de Aquino sobre la revelación y la razón para el conocimiento de Dios. Esto es Tomás de Aquino en su obra que se llama Summa contra los Gentiles. Él dice, sobre lo que creemos de Dios hay un doble orden de verdad. Hay ciertas verdades de Dios que sobrepasan la capacidad de la razón humana, como es, por ejemplo, Dios es uno y trino. Es decir, esa verdad no puede ser conocida por la razón directamente. Hay otras que pueden ser alcanzadas por la razón natural, como la existencia de Dios. Esto es lo que dice Romanos. Aún todos los seres humanos saben que hay un Dios al ver al Creador, ¿cierto? Su eterno poder y su divinidad se hacen claramente visibles para todos. Él dice, las que incluso demostraron los filósofos guiados por la luz de la razón natural. Es evidentísima, por otra parte, la existencia de verdades divinas que sobrepasan absolutamente la capacidad de la razón humana, y esas son las verdades de revelación que se encuentran en la Biblia. Entonces él dice, hay en consecuencia verdades divinas accesibles a la razón humana y otras que sobrepasan en absoluto la capacidad humana. Entonces la teología se basa principalmente en esas verdades que sobrepasan la capacidad humana y que están consignadas en la revelación especial que es la Biblia. Pero también trabaja con otro cuerpo de verdades que a veces se relacionan con las mismas investigaciones que hace la filosofía, y por eso hay una filosofía, una teología filosófica, y hay una teología natural, hay una investigación ética sobre la ley natural, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, este es, digamos, el panorama de la teología, las áreas macro de la teología y cómo la teología trabaja principalmente con la revelación especial. Y este concepto de revelación general, revelación especial, lo vamos a ir desarrollando. Este es el marco de lo que queremos tratar hoy. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, pregunta, comentario? Pastor, yo tengo una pregunta y es la siguiente. De acuerdo entonces de que nosotros tenemos muchos maestros, digamos, desde la patrística eh, bueno, hasta hoy día, pues, pero sabemos de que hubieron también unos reformadores que ellos desarrollaron muchos temas teológicos, muchos conceptos y todo esto. Eso significa entonces que hoy día, para un teólogo, el que quiera hacer teología, ya nos, o sea, ya ahorita no hay que inventar nada, ya, inventar no, más bien ahorita no hay que desarrollar más nada porque ya todo está dicho. Si nosotros vamos a estudiar teología, tenemos que ir al pasado. Es decir, No, a ver, tenemos que... la teología progresa en la comprensión.
Es decir, nosotros progresamos en comprender. El tema es que no podemos caer en el error de creer que lo que hoy nosotros estamos pensando, nunca nadie lo pensó alguien, sino que muchas personas han pensado los mismos problemas y han encontrado unas soluciones que quizás son diferentes por el contexto, pero no podemos absolutizar ninguna etapa de la historia del pensamiento cristiano como la única válida. Los padres de la iglesia tuvieron luces, pero también tuvieron sombras. Es decir, hay verdades que ellos lograron comprender y esa verdad se convierte como si fuera en un escalón, ¿cierto? Luego en otra etapa de la historia, incluso la Edad Media, se construyeron, sobre ese conocimiento se siguió construyendo conocimiento. Y así sucesivamente, de tal manera que nosotros vemos como si fuera una escalera y hoy nosotros podemos llegar a tener una claridad, una luz mayor, pero porque estamos ya, digamos que en algún escalafón mayor de esa escalera, pero eso es así relativamente porque la verdad es que hay muchas personas que están más bien en antiguos errores precisamente por desconocer esa etapa de la historia en la que esos errores fueron corregidos. Hoy la iglesia repite una gran cantidad de herejías que incluso fueron condenadas por la iglesia, pero como ese horizonte histórico se perdió, se repiten errores antiguos. Entonces, no es que todo tiempo pasado fue mejor, sino que un teólogo no puede vivir pensando que el conocimiento que hoy tiene es el único que hay. Es un error que una persona solamente lea los libros de teología que pertenecen a su propia generación. Lewis, de hecho, criticó eso y lo llamó un esnovismo cultural. Nosotros tendemos en la iglesia actual a leer solo a los teólogos contemporáneos. Si usted hace un análisis, las personas leen textos que no tienen más de 50 años de haber sido publicados y la mayoría los que son publicados únicamente recientemente. Una gran parte de la población de nuestras iglesias solamente lee a los autores que están vivos hoy. ¿Sí ven? O los autores que hoy son, digamos, reconocidos. Pero muchas personas hoy no son capaces de leer a los padres de la iglesia, a San Agustín y a otros, porque ese lenguaje se perdió. Entonces, el estudio serio de la teología exige que se comprendan cómo han ido progresando las doctrinas, cómo ha ido progresando la comprensión de las doctrinas en medio de la iglesia, para luego ver si hay cosas que a las que podemos arrojar mayor luz. En cada etapa la iglesia enfrenta retos diferentes que quizás no enfrentaron de la misma manera, la iglesia antigua, pero que nos puede arrojar luz eventos que sí. Entonces, a eso me refiero. No sé si quedó clara esa parte. Sí, pastor, muchas gracias. Mis Yo he hermanos, visto agradecemos aquellos que quieran intervenir, puedan levantar su mano y se les va dando la palabra. Giovanni, Yo he puedes visto que hay, hablar. yo he visto que hay en el chat varias intervenciones, pero yo no alcanzo a leerlas. No sé si de pronto hay alguna pregunta ahí. Pastor, bueno, aquí el hermano Brian, gracias, me acaba de dar la palabra. Pastor, una pregunta tengo con respecto a la exégesis. Mm, Yo me imagino la exégesis bueno, creo que la exégesis usa una serie de herramientas, ¿verdad? Que nos ayudan a interpretar un texto correctamente. Yo puedo entender que hay predicadores carismáticos que no tienen una base exegética adecuada,
y sacan su propia exégesis como algo subjetivo, ¿no? Que vemos esos errores de una mala exégesis. Pero mi pregunta es, si todos aplicamos una correcta exégesis, deberíamos llegar al mismo resultado, ¿no? Pero entonces ahí me salta una duda, es, hay teólogos liberales que son académicos, entiendo yo, y que ejecutan una exégesis y sin embargo llegan a otro puerto y incluso llegan a torcer las cosas. Entonces, mi, mi, mi gran inquietud es, ¿la exégesis también puede abrir puertas a algo subjetivo? A ver, en general el tema de la exégesis cuando lo veamos es que los procedimientos que se utilizan para derivar el sentido no son neutros en sí mismos, sino que tienen ciertas presuposiciones. Por ejemplo, yo puedo ser una persona que tiene una presuposición materialista de la vida, un universo cerrado a nivel causal. Todo tiene una causa, todo efecto tiene una causa material. Si yo tengo esa presuposición filosófica, entonces yo puedo derivar una consecuencia lógica de eso, la cual es, no hay milagros. ¿Por qué? Porque todo tiene que tener una causa material. Si yo asumí esa postura, cuando yo voy a interpretar relatos milagrosos en la Biblia, yo voy a decir, esto tiene que ser un mito, porque los milagros no existen. Y ahí entonces uno ve, por ejemplo, la tesis de Bullman sobre la desmitologización, que en su momento cuando veamos teología liberal y los métodos, entendemos eso. Entonces, él ve eso como un presupuesto, un universo cerrado, toda esa parte, pero además ve el tema de que cree que la interpretación de los primeros discípulos era mitológica, entonces él dice hay que desmitologizar. Entonces, pero al mismo tiempo es discípulo de Heidegger y tiene una concepción filosófica existencialista, entonces hay que existencializar la Biblia, entonces llevar a la experiencia subjetiva. Entonces, los métodos exegéticos, ningún método es completamente neutral, tiene presuposiciones y hay que ser conscientes de esas presuposiciones y hay que justificarnos esas presuposiciones de las que nosotros partimos, hay que verificarlas antes para poder lograr eso. La exégesis tiene dos dimensiones, es siempre toda comprensión humana es susceptible del error. Precisamente la exégesis trata de establecer reglas racionales para la verificación de mi interpretación para que no sea algo meramente intuitivo y subjetivo, sino que entienda yo que hay un emisor del mensaje, por ejemplo, un Pablo que escribe un mensaje y un Timoteo que es receptor. Y que la idea es que este receptor entienda de verdad cuál fue la intención del autor original. Eh, pero ninguna obra humana está exenta de nuestras precomprensiones o prejuicios, ni de nuestro pecado que influye en la construcción de errores de juicio, errores de razonamiento, errores de interpretación. Lo que sucede es que algunas personas creen que la fe no está unida a la razón, entonces esa presuposición cree que le exonera de las herramientas racionales para la verificación. Por eso vamos a ver como siguiente tema la relación entre teología y fe, porque algunas personas incluso tienen un concepto de fe que impide la conexión con la razón. Y por eso, parte de lo que hemos tratado de desarrollar acá es que la fe y la razón no son algo que se excluyen. Dentro de la razón está precisamente las herramientas de interpretación de la Biblia, pero dentro de la fe también está la confianza que tenemos en que Dios, por medio de tu Santo Espíritu, nos enseñará todas las cosas que Él dejó en su escritura y que por medio de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a corregir
esos lugares oscuros de nuestro corazón que nos llevan a malas interpretaciones y que el Espíritu Santo va a guiarnos hacia la verdad. Entonces miren que no dependemos solo de nuestra razón para la exégesis, sino que usamos las herramientas de la razón, pero también entendemos que hay algo misterioso que actúa en el corazón del creyente que lo guía hacia la verdad, pero lo guía hacia la verdad sin anular su razón. Al contrario, elevando, sanando la razón para que pueda ver la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. No sé si quedó claro. Igual eso lo vamos a tratar cuando veamos exégesis. Sí, quedó claro, pastor, gracias. Hermanos, ¿alguna duda, pregunta, Julis comentario? tiene la mano levantada. Y buenas, bueno, habla Jessy, estoy aquí desde otro, conectado de otro nombre, pero bueno, quiero preguntar algo y es, el pastor decía, comentaba con relación a eh, cuando hablamos de mirar, de dar una mirada a los autores que han sido fundamentales en toda la teología a lo largo de la historia. eh, ¿Cómo podemos nosotros no caer, digamos, en tratar o evitar más que todo de cambiar, o sea, evitar de no cambiar teologías, doctrinas fundamentales alrededor de la teología, ¿no? Porque si bien a lo largo de la historia nos va dando luces, como lo mencionaba el pastor ahí, nos va iluminando en la teología, pero ¿cómo evitar no caer, digamos, en torcer justamente doctrinas fundamentales dentro de la teología? Porque podríamos quizás, no sé, hablar de el tema de la salvación y podrían haber múltiples, digamos, teorías teológicas y entonces ahí quizás en ese conocimiento que se ha ido en la historia poder o buscar torcer y tratar de, digamos, de dibujar lo que es un tema como la salvación, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería como mi inquietud. Pues hermanos, mira, la diferencia entre la visión católica y la visión reformada y protestante en general es que la tradición es falible, es decir, que en cualquier etapa de la historia la iglesia ha podido cometer errores, ¿cierto? Nosotros no compartimos el magisterio infalible del Papa. Entonces, el acercamiento a esa tradición histórica debe ser siempre colocando la escritura para verificar eso. O sea, a la luz de la escritura verificamos lo que coincida, lo que esté en armonía, lo aceptamos. Lo que no, lo rechazamos. Entonces, por eso el primer paso es una correcta exégesis de la escritura para decir, esto es lo que dice la escritura, y esto es lo que la iglesia en esta época creyó. Bueno, ¿se ajusta o no se ajusta? Ahora, hay algo que se llama consensos. Hay consensos teológicos que son puntos de anclaje para la teología. Un consenso teológico muy importante, aprovechando que hoy estamos en este año estamos en los 1700 años del Concilio de Nicea. Ese es un consenso teológico muy importante porque es uno de los concilios que definió la ortodoxia cristiana. Si yo logro comprender Nicea, yo puedo ver que ese fue un consenso de la Iglesia Universal sobre la sana doctrina. Luego ese concilio se desarrolló y afrontó otros problemas y fue desarrollándose y desarrollándose. Entonces, cuando yo veo, hay una línea que va progresando a través de toda la historia de la Iglesia que conserva esa sana doctrina. A mí me da confianza al decir, lo que yo hoy creo, no lo creo porque alguien hoy lo dijo, sino porque es algo que la iglesia del primer siglo creyó, la del segundo también, la del tercero, cuarto, quinto, y por muchos siglos la iglesia creyó esto.
¿Es posible que se haya equivocado? Pues por supuesto, seguimos pensando que es posible, porque creemos que no hay una infalibilidad de la iglesia, solo hay una infalibilidad de la Biblia. Pero aún así, entonces, precisamente al ver ese trasegar de la iglesia, podemos ir viendo cómo la iglesia fue corrigiendo sus visiones defectuosas y eso nos va a dar una amplitud. ¿Qué es una fórmula infalible para decir que no vamos a cometer errores teológicos? Pues no, hermano, vamos a cometer errores. Lastimosamente, todas las tradiciones interpretativas tienen sus puntos oscuros, tienen sus sesgos, tienen sus aspectos que no, todos nosotros tenemos errores en algún punto de nuestra teología que a veces no logramos ver, que a veces vemos cuando transcurre nuestra vida cristiana, cuando ya tenemos tiempo transcurriendo, nos podemos dar cuenta, oye, yo inicié creyendo tal cosa, pero hoy me doy cuenta que no es así. Entonces, nuestra comprensión sí puede ir creciendo y eventualmente podemos ir necesitando corregir cosas. Lo que sucede es que si tenemos un horizonte más largo, pues tenemos ya también una experiencia de vida, digamos que no solamente nuestra vida, sino la vida de esa grande nube de testigos que nos ha antecedido. En algo nos ayuda a minimizar los errores. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentarios? Aprovechen, hermanos, esto es importante que se pregunte. No hay más manos levantadas, pastor. Bueno, esta es una panorámica, este era, digamos, el objetivo de hoy era hacer esta panorámica. Esta exposición ya la tienen en PDF en el grupo, igual la vamos a volver a pasar para que la tengan. ¿Cuál es el próximo tema? Vamos a hablar de fe y teología. Y el tema que sigue será razón y teología. Ambos textos, ambos temas los vamos a trabajar con los textos que ya se les envió, que es la carta 120 de Agustín y un artículo de revista sobre la carta 120 de Agustín. Esa sería la lectura que hoy vamos a trabajar. Las otras lecturas que vamos a usar o que vamos a usar varios capítulos de estos libros es este libro que se llama Introducción a la Teología, José Grau. Vamos a leer varios capítulos de ese. Si pueden, con calma, con paciencia, ojalá lo puedan leer completo. El otro texto que vamos a utilizar mucho en varios capítulos es este de Para entender la teología, una introducción a la teología del doctor Rigoberto Galvez. También muy útil. Hay otros materiales que ustedes se pueden ir dando cuenta que se citan en el documento que se les pasó. Ahí se citan los textos, las páginas, los capítulos, etcétera, etcétera. También se puede complementar. ¿Cuál es la recomendación? Hermano, comience con los textos que se le van recomendando. Si hay alguien que puede adelantar, puede leer más, es libre de hacerlo, pero trate de hacerlo de manera reflexiva. Es decir, no lea una sola vez, lea por lo menos 3 veces cada capítulo que se les envía. ¿Qué sería recomendable que hiciera? Haga una síntesis, haga su propio resumen, haga su propia reflexión y la podemos socializar en el grupo y así podemos seguir extendiendo el diálogo durante la semana antes de llegar a la próxima sesión. Ojalá que lo hagan. Eso puede enriquecer más. Como les digo, la idea es que a partir de esta introducción ya tiene un mapa y sepa lo que estamos haciendo, qué estamos trabajando y hacia dónde vamos. Entonces, mis hermanos, les agradezco mucho por su
por su tiempo, por su disposición. Estamos pendientes. Ya los documentos están en el grupo, los voy a volver a enviar porque yo sé que hay algunos que han ingresado después y para que tengan los documentos para leer. Los libros son, pues ustedes son libres de ver cómo los obtienen, si lo quieren comprándolos por internet o los compran en la librería cristiana que esté en su ciudad, porque sé que no todos están aquí en Barranquilla. Si alguien de pronto necesita saber dónde lo puede conseguir, si quiere me escribe o escribe ahí en el chat y yo le envío direcciones de la librería donde pronto puede preguntar, etcétera, etcétera.